Bueno, y como les anunciamos en nuestras redes sociales en la promoción, empezamos el año de una forma bien light, bien ligera, bien suavecita, con un tema que yo tenía muchísimo tiempo queriendo tocar y además con la invitada indicada que está hoy con nosotros, mi querida amiga, colega también, Aglaya Berluti. Aglaya merece una presentación honrosa que esté acorde con todo el trabajo que ella ha venido haciendo y por eso me permito leer su biografía para que ustedes conozcan de ella, una mujer que ha dedicado su vida a las letras. Aglaya no solamente es venezolana como yo, abogada, escritora, es fotógrafa también, hace vida en distintas revistas, ha profundizado su trabajo como escritora en lo que es profundizando la iconografía femenina. Ella hace énfasis en especial en la mujer que crea y la divinidad femenina. En el año 2016 publica su primer libro, Bruja Urbana, que es de ficción, con la editorial FB Libros de Caracas, y en el 2019 publica su segundo libro llamado Ofelia Ignota con la editorial Taller Blanco Ediciones. Es una prolífica escritora para distintos medios como Vanidades, Canino Mag, Huffington Post, igual que yo, Hipertextual, Moon Magazine, Revista El Robot y bueno, muchísimas otras más. En todas estas revistas habla de el cine, de la cultura y el arte como expresión colectiva, en especial en la revisión en los grandes lenguajes actuales como hilo conductor de las fusiones significativas de la época. También es editora de la revista dedicada a la temática de horror Penumbria de México, en la que desarrolla ensayos sobre la noción de género de terror en literatura y cine, además de ser parte del staff de narradores de la revista Web Transtextos. Aglaya, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá. Hola Jen, ¿cómo estás? Feliz, bueno, feliz por la invitación y sobre todo por este tema que es tan interesante que yo creo que te comenté, que en el cine y en la televisión muy pocas veces vemos a las mujeres ejerciendo poder. O sea, casi siempre las mujeres son la amiga confiable, la secundaria de lujo, el apoyo, pero las mujeres con poder y con voz son muy pocas veces las que las vemos. Entonces, qué idóneo este espacio y bueno, comenzar el año recordando que las mujeres además de todo lo que podamos hacer por nuestro propio impulso como voz motora, también somos parte de la estructura del poder y cómo se ha reflejado eso en la cultura pop. Así es, en esta primera edición y emisión de Política en Faldas del año 2022, yo quería hablar de el cine y las mujeres en la política, porque es un tema justamente como tú lo has descrito, muy poco tocado. Y en la forma en que se toca, quizá pasa desapercibido, pasa por debajo de la mesa, no es quizá de tanta relevancia como muchas otras películas. Y como siempre me gusta recalcar en este espacio, la mujer tiene ciento y ahora este año cumple 102 años desde que empieza a ejercer el voto, desde que empieza a ser parte de la política. Ejercer sus Se, derechos políticos, claro. sí, Y lo preocupante es que el cine no refleja eso. O sea, el cine te refleja básicamente es la mujer que está siempre en compañía del hombre. No es que eso sea bueno o malo, porque el debate no es ese. El debate es por qué no se refleja la participación preponderante de la mujer en la política, que es una cosa que es bastante importante, sobre todo a cara a las nuevas generaciones, ¿no? Que de alguna forma están formándose a partir de líderes ideales, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo este tema. así es, y justamente por eso quería que empezáramos el año con un tema ligero, pero que a la vez es profundo, porque vale la pena que se empiece a destacar y a rescatar la figura femenina dentro del cine, hablando políticamente. Y por eso quería traer a Glaya acá, porque es la persona ideal para que conversemos de estos temas. Ahora, ya entrando directamente en conversación, Aglaya, ¿cómo ves tú la relación, a un poco ya más a profundidad, a pesar de que ya lo comentaste, cómo ves tú la relación cine, mujeres y política a este momento que se está viviendo en el 2022? Bueno, no es una relación fácil ni fluida. Casi siempre los personajes femeninos con poder político son masculinizados, o sea, por ejemplo, o son
ridiculizados, masculinizados. Si vieron ahorita, por ejemplo, No mires arriba de Adam McKay, si lo vieron hace poco en Netflix, que fue la sensación de Navidad, vieron que, por ejemplo, el personaje de Meryl Streep, que obviamente es un tipo de, una forma de ridiculizar el poder, era la única mujer con poder y que realmente era escuchada, y en realidad era una gran, ¿sabes? Una gran caricatura sobre lo que la mujer puede hacer, desde su vestuario hasta los mensajes que enviaba. Era una forma de, controversial de mirar el poder. Obviamente, en toda sátira, la caricaturización es una forma notoria de expresar un cierto tipo de lenguaje, pero te quedas pensando, bueno, la idea era que utilizar que ella era mujer para destacar qué. O sea, porque, por ejemplo, el personaje de Jennifer Lawrence, que también, o sea, la política está en todas partes y la política forma parte de nuestra vida en todas las formas. O sea, yo creo que primero hay que tenerlo claro. No hay una forma de que la política no sea parte de tu vida. Yo sé que mucha gente piensa, bueno, no todo es política. No, no, sí, todo es política. La cuestión es que no todo es política sana. Entonces, por ejemplo, el personaje de Jennifer Lawrence, que es una de las astrofísicas que descubre este cometa imaginario que viene a la Tierra, carece de voz. Carece de voz y no se argumenta, no se articula, y bueno, la vemos pasando cualquier cantidad de problemas porque realmente no tiene forma de comunicar un mensaje. Otra mujer con poder en la película es la que interpreta a Kate Blanchett, que es una ancla republicana de noticias, que tampoco tiene voz, ella es la imagen de. Entonces, hay la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo se está mostrando la mujer en el cine? O sea, la mujer con poder en el cine. Por ejemplo, en todo lo que es el cine norteamericano, las mujeres con poder casi siempre son, como te dije, muy masculinizadas, muy frías, muy neutras. O, por ejemplo, las vemos como en The Crown, donde hicieron una gran, Gillian Anderson hizo una gran caracterización de Margaret Thatcher. Entonces vemos que su vida familiar, hicieron hincapié que su vida familiar era un desastre y que ella misma tenía que lidiar con su vida familiar. La gran pregunta es, bueno, ¿qué líder y qué persona pública no tiene problemas familiares? O sea, ¿qué líder y qué persona pública no está lidiando con mil presiones a la vez porque eres padre y a la vez eres también padre de familia, madre de familia? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estas divisiones en la forma de estructurar a la mujer cinematográfica siempre tratan de dejar muy claro que la mujer tiene que sacrificar muchísimo más que un hombre en el momento de ser figura de poder, ¿no? Entonces, claro, obviamente es algo cultural, es algo que hay que ir aprendiendo con el tiempo. Yo creo que hemos dado pasos importantes, pero sí, bueno, por ejemplo, está la figura negativa, que es la de House of Cards, que es la esposa de este malvado terrible, el que interpretaba Kevin Spacey. ¿Cuál es el problema? Que estas mujeres son siempre compañías, son papeles secundarios, roles que llevan. De hecho, se desaparecen en el escenario. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estamos esperando que haga el cine? Bueno, estamos esperando que el cine muestre una mujer realmente poderosa, que además tenga un equilibrio en su vida personal que es totalmente posible. Por ejemplo, la primera ministra de Finlandia lo hace. Hay una gran cantidad de mujeres ejemplos que no llegan a la cultura pop. Sabes que acá siempre hemos hablado con la especialista en lenguaje no verbal y en, en la parte de vestuario, que la mujer comete un gran error en la política al masculinizarse creyendo que con eso va a tener más poder, porque eso es lo Sí, que de sí, claro. alguna forma le hacen creer. Si tú te pones falda o si tú te pones trajes muy ceñidos, entonces pierdes respeto. Y eso creo que es un poco parte de lo mismo que está sucediendo en la parte del cine, ¿no? Que de alguna forma hay que adoptar cosas del hombre como para tener un poco más de respeto y un poco más de estructura, de seriedad, de formalismo dentro de lo que es el ejercicio de la política. Claro, y es una pregunta que todos nos hacemos, porque yo creo que todas las que trabajamos en un ámbito esencialmente masculino, por ejemplo, yo soy fotógrafa, entonces, durante muchísimo tiempo, ya no, gracias a Dios, pero durante muchísimo tiempo se me exigió que me vistiera de determinada manera, porque llevar blusas muy escotadas, blusas muy abiertas, blusas muy ceñidas, pantalones ceñidos, bandas cortas, era un elemento de distracción, era un elemento que podía quitar respetabilidad a mi trabajo. O sea, entonces, esos códigos de vestimenta, que evidentemente tienen 200 años, o sea, ya deberían ser, o sea, porque por ejemplo, una mujer puede vestirse como le dé la gana en cualquier estrato, o sea, te puedes vestir tanto, llevar un traje, por ejemplo, ayer pasó algo muy interesante. Ayer cumplió 75 años Diane Keaton,
Diane Keaton es la protagonista de Annie Hall. Annie Hall es una película del 70 que la pueden ver vestida, que siempre lleva traje, pantalones, es una mujer extraordinariamente inteligente, articulada, neurótica, genial, o sea, es todas las cosas buenas de un personaje rico y emblemático. ¿Cuál es el mensaje? Que ya esos grandes cambios estaban ocurriendo a nivel de imagen y a nivel de diálogo, de lo que tú puedes expresar a través de tu cuerpo y a través de lo como eres. Entonces, Diane Keaton es el gran ejemplo de las cosas que ya estaban pasando de forma interesante en el cine. Entonces llega la década de los 80 y hay como este retroceso a una cierta opulencia exagerada, tipo Dinastía, Falcon Crest, todo este asunto, donde las mujeres, bueno, pasaron a ser Joan Collins. Que no es que estén mal, sino que eran como un objetivo de lujo rutilante. O sea, son mensajes que por ejemplo, Blake Carrington era el prototipo del hombre millonario. ¿Cuál es el prototipo del hombre millonario ahora? Bueno, el millonario solitario, como Tesla, como Bezos. Entonces, estos estereotipos van cambiando. El problema es que con la mujer sus aspectos del poder van cambiando a través de esos estereotipos que se modifican y no siempre a favor femenino. A mí el choque que me hace es la obligatoriedad, ¿no? Porque como bien acabas de decir, cada quien sabe qué se pone, qué no se pone, si le conviene, si no le conviene, si se ve mejor, si no se ve mejor, pero el tema de la obligatoriedad para mí es un issue porque ahí me pierdes. Cuando está ese prerequisito, ya yo, no sé, o sea, yo veo qué hago, qué no hago, si lo hago, si no lo hago, pero ya cuando hay un tema de obligatoriedad y a veces las razones no son cosas realmente razonables, entonces ahí yo personalmente me pierdo, ¿no? Yo, por ejemplo, y siempre lo cuento, cuando estoy en la universidad estudiando derecho, que ya empiezo a ejercer, las primeras veces me decían los mismos profesores, tú tienes que ir en falda para cuando vayas a juicios, porque así es que tú vas a ganar los juicios. Y yo fui, no sé si la primera, pero fui de las primeras abogados que dije, no, yo voy a ir en pantalón, porque sabes que los tribunales en Venezuela son edificios con muchos pisos. Voy a ir en zapatos bajos además, porque normalmente los ascensores no sirven. Entonces me toca subir 11, 8, 9, 10 pisos, dependiendo del día, dependiendo del tribunal al que yo asistiera. Normalmente las escaleras están en muy mal estado y si yo me pongo falda se me van a ver hasta las tiroides, las amígdalas y para usted contar si yo llego a usar esa prenda de vestir. Entonces, si ese es el requisito para yo ganar un juicio y no mi cerebro, estamos mal. Y fue un total desafío en los códigos de vestimenta que tú y yo siempre hemos hablado de lo importantes que son por la representación que eso tiene. Pero Sí, no, es increíble. Yo sí. también soy abogada y yo me estoy preguntando cómo pensaba un profesor que te ibas a subir. O sea, para los oyentes que no son venezolanos, el edificio de los tribunales en Venezuela se llama Pajarito Ujú, y es por un motivo. Parecen celdas de polluelos, ¿no? sí. Entonces son montones de pisos, el ascensor jamás ha funcionado que yo recuerde Ujú, y todos los escalones son trechos estrechos que además son complicados porque obviamente van subiendo y bajando cualquier cantidad, una multitud de personas. O sea, eso es imposible subirlo con una falda sin arriesgarte. O sí. sea, yo siempre digo que no hay que restringir el comportamiento por la agresión externa, pero hay un tema sobre autopreservación. O sea, llevar un vestido pajarito básicamente es arriesgarte a una agresión. Sí, sí, sí. Entonces, es un tema que yo creo que, bueno, los códigos de vestimenta cambian. Bueno, no tiene más que ver la forma como se percibió a la mujer fatal, entre comillas, en Hollywood, que era estas mujeres increíblemente preparadas a nivel de vestuario, o sea, era un Ujú, vestuario creado específicamente para causar un efecto, que después, esos fueron códigos que depuró Alfred Hitchcock y creó a las mujeres Hitchcock, que eran mujeres frías, distantes. Entonces, esto se va evolucionando, sí. pero Hollywood nunca ha sabido muy bien cómo interpretar a una mujer que no depende de algo, ya Mm, sea del padre, de la madre, del poder, o sea, sino que es completamente autónoma. Entonces, cuando no sabe qué hacer, la disfraza. O sea, por ejemplo, hay un caso que yo siempre digo, Jessica Chastain, ujú, en Interestelar de Christopher Nolan. Christopher Nolan trató de hacer una científica que estaba cómodamente en su oficina haciendo una diferencial
pero ya estaba con unos pantalones de tiro, unos zapatos altos, y decía, ¿qué científica va a andar con un zapato alto mientras tienes que hacer una diferencial y Sí. despejar yo no sé cuánto? O sea, hay un tema sobre la imagen sublimada que uno entiende que es parte del código del pacto de ficción con el espectador, pero también hay que tiene que reflejar de alguna forma a la mujer realista, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por eso cuando te digo que viene la parte de la imposición y esa imposición choca con la lógica, ahí ya tenemos un problema. Entonces, para mí era un issue grandísimo porque yo decía, pero esta gente, ¿en qué cabeza vive, en qué cabeza cabe de que yo voy a ir a ejercer al centro de Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo, en un edificio donde las escaleras están literalmente al aire, que yo voy a ir en tacones y en falda? Entonces, cuando yo me presenté en pantalón, aquello fue, bueno, y yo estoy acostumbrada a eso porque yo siempre he sido contracorriente, eso es de toda la vida. Yo he sido de pensamiento crítico y toda la vida he sido así. Y gracias a que mujeres como yo nos empezamos a vestir de pantalón, se erradicó esa norma en tribunales que era, te lo juro, era algo imprescindible para que tú tuvieras de alguna forma el buen visto de los jueces o del tribunal, o sea, una cosa impensable para mí, porque yo en mi cabeza idealista tengo entendido que uno gana los juicios es porque tú sabes argumentar muy bien lo que estás haciendo, no porque te vestiste de determinada forma. Pero eso soy yo, que vivo en mi mundo ideal. ¿Qué te puedo decir? Niverlu, vamos a empezar. Hicimos, bueno, tú hiciste una selección fantástica de 5 películas bien importantes para esta conversación. Y vamos a empezar con un referente para mí súper importante, una mujer que yo admiro muchísimo, la señora Margaret Thatcher, la mujer de hierro. Esta película de ella, el nombre que me pasaste fue La Dama de Hierro, tal cual. Cuéntanos un poquito. De Filipa Lavalle. Si la están Ujú. buscando, está en Amazon Prime Video y dependiendo de la zona horaria donde se encuentren, también la pueden ver tanto en Movie como Filming como en Netflix. Fantástico. Es una de las pocas veces que la Dama de Hierro, que Margaret Thatcher ha llegado al cine. No es una figura sobreexplotada. Uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, es que es una figura con muchísimas aristas que obviamente no es fácil de expresar para un guionista. Meryl Streep la representó específicamente como una mujer, es una película un tanto triste porque es una película que hace la retrospectiva desde el Alzheimer de la Dama de Hierro, ¿no? Entonces, pero es interesante porque es que ella misma se cuenta su historia, entonces es una narración donde básicamente le están recordando a ella quién era, cómo influyó y todas las decisiones con las que ayudó a sostener el imperio británico durante una época especialmente conflictiva y dura. Ujú. Mucha gente me pregunta siempre que yo hablo de la película si se parece al personaje de Gillian Anderson en The Crown. En realidad no, en realidad son dos visiones distintas, sobre todo porque la de Gillian Anderson es mucho más joven y te pasa en todo el entorno familiar, lo cual es un añadido para hacer contexto. La de Meryl Streep es mucho más amplia en lo que es su repercusión política. Estuviéramos de acuerdo o no con lo que haga Margaret Thatcher, es una de las grandes referentes políticas de la historia, como Golda Meir, y una cantidad de mujeres que antes y después de ella de alguna forma crearon lo que es el estándar de la mujer poderosa. Margaret Thatcher tuvo que lidiar no solamente con una situación política complicada entre Irlanda, Escocia, también con todo lo que fue la guerra de las Malvinas, también con una corona que realmente empezó a ser mucho más exigente, siendo que perdía poder constitucional. Todo eso lo podemos ver en la película. Una cosa que a mí me encantó es que Meryl Streep, los actores cuando hacen un biopic suelen expresar juicios sin querer. O sea, suelen expresar ideas sobre, bueno, me cae bien o mal el personaje hizo bien o mal. Por ejemplo, una mujer con poder, no muy típica, pero que ahorita pueden ver, es Nicole Kidman Ujú. en Being de Ricardo, que está ahorita en Amazon Prime Video. Ella está nominada a los Globos de Oro para este domingo. Y es también, o sea, Lucille Ball es una mujer de poder y está enfrentada específicamente al hecho de la peor semana de su vida porque se le acusó de ser comunista en la época de la Casa de Brujas macartiana. Entonces, la película trata de mostrar cómo era el ambiente político al que tuvo que enfrentar una mujer que creó su propio imperio.
Yo las comparo a ambas no porque se parezcan en alguna forma, sino porque son mujeres controversiales. Las mujeres políticas tienen que responder a exigencias muy altas. Sí. Porque como ya sabe cualquier mujer que me esté escuchando, para ser triunfador en tu terreno, cuando eres mujer, tienes que ser el triple de veces mejor que cualquiera y trabajar 20 veces más que cualquiera. Entonces, cuando estás en un lugar de poder, siempre estás siendo analizada, siempre estás siendo menospreciada y a la vez debes ganarte el respeto de personas que no te consideran tu igual de manera directa. Entonces, es eso lo que refleja la película de Philippa Roy. La película de Philippa Lloyd, lamento que no tenga más repercusión porque es uno de los retratos más amables y sobre todo más sinceros que se hacen sobre la Dama de Hierro. Obviamente, algunas de las decisiones y mucho de la postura de Margaret Thatcher hay que comprenderla en su época. O sea, es imposible analizar a líderes mundiales trayéndolos a nuestra época. O sea, la moral evoluciona la política. Entonces, uno de los grandes errores que se suelen cometer, yo siempre digo a la gente que va a hacer críticas de este estilo que vean la serie Merlí, o en todo caso Saucé de Merlí, que es la que están, digamos que el spin-off, que hay una clase de ética en que la profesora dice, bueno, yo voy a dar un chiste ahorita, voy a hablar de los mongólicos contra los sordos. Todo el mundo se quedó helado, ¿no? Entonces dice, están aterrorizados, ¿verdad? Hace 20 años este chiste hubiese hecho que este salón muriera de la risa. Pero ahora tenemos conciencia que ambas palabras están insultando a grupos vulnerables y eso quiere decir que la moral ha cambiado. Eso puede aplicarse a todas las percepciones sobre lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? A Margaret Thatcher, cuando la vayan a juzgar o cuando la vayan a analizar, es imposible que lo hagan desde los estándares actuales. Inglaterra ahora es un lugar muy distinto al que ya tuvo que defender de cientos de millones de cosas distintas y ya tuvo que mantenerse en pie cuando incluso la reina estaba teniendo dificultades para mantenerse en pie. Entonces, esa es mi primera recomendación, sobre todo para las personas que se preguntan cómo era el poder en los 80 cuando los dos polos, digamos que de poder, eran tan marcados, tan fuertes, estaban enfrentados y estábamos en el riesgo constante de una guerra nuclear, que ahora lo decimos como si fuera una distopia, pero en realidad es algo bastante complicado. Entonces, a mí me encanta La Dama de Hierro, como dije, lo pueden encontrar en Mobi, Filming, también está en Netflix y Amazon Prime Video. Es muy injusto querer que una época se ajuste a otra porque es un contexto totalmente distinto, cultural, política, religiosamente hablando, bueno, en Claro. todos los ámbitos, ¿no? Esta película, ya como pregunta final de esta película en particular, no tiene contexto autobiográfico, o sea, no es para nada algo autobiográfico, sino que fue una O sea, producción. no es el biopic normal. O sea, fíjate, hay algo bonito con los biopics que están sucediendo últimamente, que no son biopics que, bueno, nació y el día que murió, sino que son las narraciones de los grandes momentos de los grandes personajes. Por ejemplo, Spencer, Diana de Gales, aunque usted no lo quiera creer ni tampoco lo quiera aceptar, también fue una figura de poder. La película de Pablo Larraín la retrata durante una semana agónica que pasó. Entonces, ese tipo de nuevos biopics que narran sucesos son también biográficos, pero son biográficos que no son realmente en el sentido de, bueno, te voy a contar la historia desde que tenía 5 años hasta que murió, sino te estoy contando lo mejor y lo más resaltante de una película. Si ustedes quieren saber lo más importante sobre la Dama de Hierro, Philippa Lloyd ya lo hizo y lo hizo bien. Si lo quiere completar, está The Crown en su magnífica quinta temporada, donde Gillian Anderson hace el papel de la vida, porque además yo llegó un punto que creí de verdad que era Margaret Thatcher y yo estaba impresionada. Qué bien. Tenemos ahora El día en que me convertí en mujer, realizada en el año 2000 por Marcie Malbach. No sé si pronuncié bien el nombre. Sí, no, perfecto, Marcel Maxeba. Eso, bueno, fíjense, nosotros tenemos un problema porque creemos que fuera de las fronteras de Occidente no se ejerce el poder, o al menos las mujeres no lo ejercen, por todas las presiones históricas y todas las presiones religiosas que las mujeres tienen que atravesar en diversas regiones del mundo. La cuestión es que el poder se ejerce de manera distinta en distintos lugares del mundo. Obviamente, estamos hablando, esta es la vida de dos mujeres en Irán, Irak, en Palestina, o sea, pudiera
No se las quiero contar porque realmente es un tema, yo quiero que la película les llegue como me llegó a mí, que a mí me hizo llorar, porque es la sensación de cuántas mujeres en el mundo deben crear su propio mundo para poder sostenerse. O sea, yo creo que nosotros en Occidente pocas veces somos conscientes del valor de lo que es tener un espacio propio, un lugar propio, familias, decisiones, tener poder sobre tu cuerpo, cómo te vistes, cómo te ves. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta película va a narrarte la vida de dos mujeres y lo va a hacer desde la perspectiva de su capacidad para empoderarse a sí mismas. Cuando nadie te da poder, te lo tienes que dar tú misma. Y esa es una lección gigantesca, no solamente para cualquier mujer del Medio Oriente, cualquier mujer incluso de Asia, culturas que todos consideramos de forma bastante racista en ocasiones y bastante restringida, que bueno, ellas no conocen cómo es Occidente, no, el problema es que las variaciones históricas y las variaciones, digamos que antropológicas, crean que las condiciones de cada quien sean totalmente distintas y las luchas sean por completo nuevas. Entonces, cuando Jen me preguntó, yo dije, bueno, esta película yo creo que sería ideal el día que me convertí en mujer, porque además, ¿qué es ser mujer en nuestra época? Es una gran pregunta que se responde, no se responde porque es una pregunta que ahora es una gran interrogante para muchos de nosotros, lo cual me parece perfecto porque implica que analices tu historia, analices todo lo que has recorrido, analices tu identidad, pero además te hace preguntarte, ¿quién es la mujer que te representa? ¿Quién es la mujer que te lleva? ¿Quién es la mujer que está delante de ti, a la que quieres educar? ¿Cómo son las mujeres que se nos unen en la gran lucha por ser mujeres? Las mujeres ancianas, las mujeres de otra generación, las mujeres transgénero, todas las mujeres que están en esta condición de ser parte de esta lucha gigantesca por tener identidad. Entonces a mí me parece que esta película es un pelo difícil de conseguir. Yo espero que alguno de mis oyentes por aquí tenga movie, porque en España está. Es una película espectacular, es hermosa, está grabada con algunas escenas en blanco y negro. Yo creo que vale la pena para todo el que esté buscando respuestas políticas, porque yo creo que se habla mucho de la mujer en la política, sobre todo en Venezuela, donde la política mal comprendida lo contaminó todo. Y esta es una película que te va a hacer entender hasta dónde tienes el poder y cuánto puedes ejercer el poder, porque no hay límites para lo que puedes hacer siempre que sepas qué quieres hacer. Entonces, bueno, me parece que es mi recomendación. Súper recomendada, no la he visto, pero la voy a buscar y te diré porque hace algunos meses yo entrevisté acá mismo, pero en la versión anglo del programa, a activistas iraníes. Esas niñas viven en Irán todavía. Hay unas que no están en Irán y son las que ayudan a las que están adentro. Esas criaturas no pueden escoger qué se van a vestir, no pueden escoger con quién van a estar en la calle, no pueden escoger su pareja, tienen que viajar con un protector. Si ellas se salen de las normas impuestas, a ellas las tienen que matar para preservar el honor de la familia. Y justamente para que la gente, es que la gente no tiene idea, sobre todo nosotros las mujeres, como justamente acabas de decir, las que estamos en Occidente no tenemos idea de lo libres que somos, de lo diferente que es la manera de vivir que tienen ellas versus las que tenemos nosotras acá. Em, a pesar de todas estas restricciones, a pesar de que ellas están atadas de manos y de pies y con un bozal en la boca, ellas son las que mueven la política en Irán. Ellas son las que más votan en Irán. Justamente esos votos son los más borrados a la hora que se hacen el cuenteo de las votaciones al final. Ellas son las que mueven a los hombres porque de ellas empieza alrededor del mundo lo que se llama el matriarcado político a la hora de elegir. Ellas son las que influencian el voto en la casa. Ellas son las que más votan, ellas son las que mueven las elecciones. Sin embargo, el voto de ellas no cuenta para nada. Esas niñas son un cero a la izquierda. Un perro tiene más valía y tiene más derechos que una mujer en Irán. Entonces, estoy segura que esta película le va a abrir la mente a muchísima gente porque te lo juro y me pasó algo verlo cuando yo entrevisté a esas niñas. Te digo que la más grande tendría 24, 25 años, unas bebés. Yo estuve toda la hora así y llorando. Yo hice dos preguntas nada más. Yo las dejé hablar, 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 porque nadie les da oportunidad. Yo las dejé que hablaran, las historias, una más grotesca que la otra, o sea, unas cosas horribles. Y yo las dejé hablar y yo estuve toda la hora llorando. Y yo les
ofrecí disculpas, le dije, mire, es primera vez en 28 años que yo tengo ejerciendo mi carrera que esto me ha pasado, pero es que no me imagino jamás vivir lo que ustedes están viviendo. Una de las cosas que una de ellas me contó, por ejemplo, el papá de ella, de esta niñita que estaba hablando, era un miembro muy activo de la oposición iraní. Bueno, a este señor lo tuvieron, además de haberlo torturado y todo esto, lo hicieron ver 25 lapidaciones, si no me equivoco en el número. 25 lapidaciones. Luego de que al señor le dan 2 infartos, le hacen ver la lapidación de su hija, es decir, la hermana de esta que me estaba hablando, y luego lo lapidan a él. Eso fue así. Y me lo contó como que yo les estuviera contando a ustedes en este momento de que va a llover dentro de 5 minutos. El impacto para mí fue tremendo porque a pesar de que, bueno, uno ha vivido en Venezuela y todas las cosas que uno ha vivido que son del conocimiento público, uno tiene todavía eh, ciertos escrúpulos, cierto pudor, ¿sabes? Y para mí fue demasiado fuerte escuchar estas cosas. Y ellas lo contaban con una tranquilidad, quizá no era tranquilidad, quizá fue que ya perdieron el miedo y perdieron cualquier, no sé, cualquier limitación emocional Sí, para ya contar ese tipo de estaban, cosas. estaban deshumanizadas. Fíjate, hay Sí. un tema sobre que la violencia, obviamente, o sea, es como nosotros cuando hay un tema sobre los traumas, yo no soy experta en el tema, pero los traumas países sí me interesan mucho por obvio. Entonces, yo he tratado de informarme, al menos llenar los espacios de ignorancia, porque obviamente uno puede rellenar el trauma país con algún tipo de información, pero cuando tratas de entender que otra gente está sufriendo un trauma país y también colinda con el tuyo, entonces tienes que tratar de entender a dónde coinciden todos los traumas país. Entonces, el Ujú. gran trauma país es que hace que los problemas parezcan no tan importantes, pero en realidad son terriblemente importantes. Es como cuando yo, por ejemplo, le cuento a gente que vive en España, que son amigos míos, le digo, bueno, no, aquí se fue la luz 6 horas, estuvimos sin agua, o sea, eso para ellos es impensable, o sea, que los servicios públicos sean tus enemigos. Entonces, claro, si lo comparas con los sufrimientos de las mujeres de otros países, evidentemente son muy pequeños ese tipo de cosas, pero siempre hay que entender que el sufrimiento está en todas partes y que la forma de respetarlo es saber hasta qué punto darles un lugar, que es lo que tú hiciste. Así es, de verdad que fue bien duro y bueno, más que recomendada la película porque eso va a poner en contexto a mucha gente que no Sí, tiene idea del gran privilegio que tiene de vivir en Occidente y de las libertades de las cuales goza. Libertad para mí es una palabra demasiado grande y una palabra la cual defenderé siempre, porque es lo más sagrado, creo yo, que de las cosas que uno tiene en la vida. Continuando con las opciones que me diste, está Hannah Arendt de Margarete von Trotta. bueno, a mí Margarita von Trotta me parece que es la persona que ha analizado mejor a Hannah Arendt. Hannah Arendt es una persona que hay un problema con ella. Ella era tan brillante que llegó a ofender. O sea, tú cuando eres Mm. extremadamente inteligente y eres extremadamente asertiva, llega un punto en que básicamente te van a recordar que eres mujer para que no puedas seguir en el límite donde estás. Para los que no conocen la historia de Hannah, Hannah trabajaba para el New Yorker y terminó por ir a los juicios de Nuremberg. Hannah era judía. Los juicios de Nuremberg fueron los que se realizaron después del Holocausto y digamos que ella fue la voz fría, intelectual y filosófica en medio de una situación extremadamente violenta y emocional. Ujú. Cuando ella escribió La banalidad del mal, que básicamente lo que dejó entender es que cualquiera es capaz de una atrocidad lo suficientemente violenta en las condiciones apropiadas, obviamente la gente no quería creer que todos podemos ser capaces de matar, hacer matar, destruir. O sea, que realmente lo que había pasado, la gente quería creer, y es algo que se refleja en la película de Margareta, que lo que había pasado en los campos de concentración era debido a un grupo de hombres malvados. En realidad no fue solamente debido a un grupo de hombres malvados, fue debido a la indiferencia de las personas que rodeaban a los hombres malvados, al hecho de que simplemente la maldad es una inacción.
La maldad es una omisión, la maldad es un espacio neutro. Así Entonces, es. por supuesto, alguien con un concepto así, en una época de esa manera, fue atacada de muchas formas y por supuesto la figura que nos llega de Hannah Arendt es una mujer con poder vocal, pero que bueno, deben someterse casi siempre, bueno, yo he leído millones de críticas que cómo es posible que evidentemente los jerarcas nazis podían detenerse. Es que el problema no es que pudieran detenerse o no, es lo que decía Hannah Arendt, era algo muy, muy clave. No es que no pudieran detenerse o si pudieran detenerse. El problema básico es que no quisieron detenerse. O sea, cuando simplemente no te parece tan importante la vida de otro como la tuya, es cuando empiezan los problemas. Y eso puede ser tan banal como el hecho de que simplemente escojas tu comodidad o escojas lo sencillo, escojas lo fácil por encima del bienestar de otro. Entonces, el mal es una banalidad, el mal es una trivialidad. El problema es que hace el daño de algo profundo y significativo. Margareta Van Trota muestra algo que también me parece interesante, que yo siempre comento, que es que siempre Hannah Arendt le representan como un gran cerebro con dos piernas, ¿no? Que lo era. Pero el problema es que también era un ser humano con pulsiones y compasiones que necesitan ser mostrados para entender cómo alguien llegó a una conclusión así en mitad de una situación donde todo empujaba. Claro, obviamente después de un trauma tan gigante como los campos de concentración, el mundo quería, aunque no lo dijera en palabras, quería venganza. O sea, hay una diferencia entre venganza y justicia. Uh -huh. Entonces, a Hannah Arendt, ella quería justicia. Hannah Arendt era judía. O sea, ella fue acusada de traicionar a sus ancestros, fue acusada de traicionar a su pueblo, fue acusada de traicionar a las personas que le rodean. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la película? La película muestra a Hannah en el momento en que ella decide escribir, que simplemente se dio cuenta que todos los jerarcas nazis, los grandes generales, los médicos, estas personas espantosas que dieron lugar a una tragedia inconmensurable, eran hombres corrientes. Y Eran hombres. el legado de ella ha No, sido tan importante que inclusive hoy por hoy en los centros de educación liberales, ella es un referente obligado. O sea, y con los visionarios, con los que son adelantados a su tiempo, con la gente que es muy brillante, siempre pasa lo mismo, que quizá en su momento no fueron valorados, pero después se convierten en personas casi que vaticinadoras de futuro porque se empieza a rescatar y a tomar en cuenta el verdadero valor de esa persona. Y creo que con ella está pasando eso justamente en este momento que, como bien dijiste al principio, todo es política, pero en este momento preciso que es tan delicado políticamente hablando, las propuestas de ella se están tomando de una forma bien, eh, con la misma fortaleza con la que ella hablaba, porque yo que he visto material de ella, su forma de hablar era muy vertical, era bien fuerte, era para ese momento que la mujer no estaba en la política, era muy antipático, porque inclusive era cuando increíble, la claro. entrevistaban, el entrevistador buscaba hacerle juego como que, ay, bueno, es mujer y es chistoso, y ella muy seria se plantaba y decía, yo no estoy echando un chiste, yo te estoy dando un planteamiento aquí, y se quedaban así como que, wow, esta mujer, Claro, con lo ella que no se es puede que jugar. ese es otro problema. Sí. Y de hecho, Margareta Montrota hace eso, ¿no? El mostrarla en el sentido, porque ¿qué pasa? A las mujeres, fíjate siempre los personajes femeninos en las películas. No sé si le gasté, el año pasado, para los que me escuchan y para Jen, hubo una película que se llamó The Last Duel, dirigida por Ridley Scott, que llevó a la pantalla un juicio real del medioevo, en la que una mujer fue violada y entonces su esposo y el violador fueron un duelo, pero antes de eso hubo un juicio. El juicio fue exactamente igual como uno cualquiera que se hubiese llevado aquí porque la mujer sufrió la revictimización que sufre la víctima en esa época y aquí a la mujer se le preguntó, ¿qué estaba haciendo usted? Ella se violó sola, ella buscó al violador, o sea, es un tipo de razonamiento muy duro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es una de las pocas películas donde el director se toma la molestia de que la mujer no es solamente un elemento bello, un elemento delicado, un elemento frágil, o si es fuerte, entonces la fortaleza se resume a lo físico, que es otro tema.
O sea, casi todas las personas creen que las mujeres fuertes son las mujeres que son capaces de dar patadas. O sea, claro, también tenemos el hecho de que ahora hay un gran boom del cine de superhéroes, donde las mujeres son muy capaces, manejan aviones, manejan helicópteros. A mí me encanta eso, pero una mujer fuerte es otra cosa. Una mujer fuerte es la Leda de la hija oscura por ejemplo, de Maggie Gyllenhaal, que se resistió a la idea de ser madre por obligación, que de hecho rompió la relación maternal por decisiones propias. Esas son cosas que uno no suele ver en la pantalla grande. Algo que a mí me dice muchísimo y yo creo que es bueno recalcarlo es Carrie Bradshaw, que ahora acaba de regresar en And Just Like That. A mí me parece que el personaje de un brinco cuántico de la chica Cucci, que era, como todas la vimos en los 90, Sí. de pronto, bueno, no, esto no es ningún spoiler, creo que ya a estas alturas todos lo sabemos. Ella comienza la serie siendo viuda y toda la serie está basada en la percepción del dolor y cómo percibimos el duelo, el dolor y la pérdida. Entonces son formas de fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy nuevo y esto es el hecho de mostrar a la mujer como un ente neutro que no tiene que ser mujer para sentir. En la época de Hannah Arendt se suponía que las mujeres tenían que ser delicadas, dulces, tiernas, y lo menos que era Hannah Arendt era delicada, dulce y tierna. Ella básicamente quería caerle puñetazos cada vez que le hacían una pregunta. ¿Usted no quiere hijos? Y ella hablando sobre postulados. Entonces, todo este problema, todo esto lo muestra Margareta. Margareta es muy dura. Si tienen la oportunidad también pueden ver un poquito. Eso está en Movie, Filming y en Netflix. Un documental sobre el natalicio de Ingrid Bergman que hizo Margareta von Trotta, que también podríamos decir que también es una figura de poder, es una directora increíble. Y básicamente es ese tipo de cosas. ¿Cómo se perciben las figuras de poder, tanto si es un director como que si es una mujer? O sea, ¿qué es lo que hace que una figura tú la respetes? Porque una figura de poder no es solamente la figura que te obliga a hacer algo, es la figura que tú respetas. O sea, ¿qué hace que tú respetes a Hannah Arendt? ¿Qué hace que tus palabras resuenen? ¿Qué hace el hecho de que todavía creas que de verdad el mal es una banalidad? Entonces, bueno, esta película yo siempre la recomiendo, a mí me parece fascinante, además que es una película con un ritmo mesurado, es obviamente alemana, y es una película bellísima, la actriz es increíble, o sea, básicamente captó lo mejor de Hannah, entonces yo se las recomiendo ampliamente. Y en este momento, justamente como comenté hace algunos minutos, que se está tomando cada uno de sus postulados de una manera tan vehemente, porque bueno, no habría que decir todo lo que está sucediendo con la libertad a nivel mundial, pues qué mejor película que esta, que ella que fue de las precursoras, especial en los estudios liberales, ¿no? Pero digamos, su línea editorial siempre fue hablar de la libertad, libertad económica, libertad social, y de verdad que sería una interesante opción para ver en estos días. Venimos ahora con Sufragistas de Sarah Gayron, realizada en el año 2015. 2015. Las sufragistas, bueno, las sufragistas es hermoso porque yo creo que yo soy feminista militante y activista del feminismo. Entonces, bueno, obviamente yo soy de la cuarta ola. ¿A qué llamamos las olas del feminismo? Para los que siempre se preguntan, bueno, pero es que las feministas son quienes, todas son mujeres locas. No, nosotros somos mujeres que estamos trabajando por los derechos de las demás mujeres. Y básicamente hay 4 olas que definen al feminismo. La primera ola es la ola de las sufragistas, que fueron las que por primera vez exigieron derechos políticos para las mujeres. Hasta 1889 no teníamos derechos políticos. Todo lo que estaba por sentado, el derecho a heredar, el derecho a legar, el derecho a un nombre propio, el derecho a poner el apellido de sus hijos si quiere, el apellido, todo este tipo de derechos no los tenía usted. Y no solamente no los tenía, sino que ni siquiera había la posibilidad que los pudiera aspirar. Ser mujer era básicamente ser un rehén legal. La mujer siempre era pasada por una completa, extravagante y extremadamente preocupante adolescencia legal que nunca se acababa. Era una especie de curatoría. Si usted se preocupó por Britney, bueno, imagínese eso, pero llevado a un nivel general. Entonces era algo así como que, bueno, todavía, yo el otro día leí un libro que me angustió muchísimo, que era un libro sobre mujeres, o sea, 30 mujeres encerradas desde 1889 a 1920 por locura. ¿Qué era locura? Leer.
¿Qué era Wow. locura? Sí, que era locura no querer tener hijos en determinado momento, de rechazar el sexo con el marido, tener una voz fuerte. Entonces, todo este tipo de cosas que usted da por sentado, este tipo de cosas, cuando. Pero eso es que a mí me preocupa muchísimo que no apreciemos realmente el hecho de las transformaciones históricas que la mujer ha debatido, ¿no? Entonces, la primera ola es de las sufragistas, la segunda fue de los derechos sobre el cuerpo, la tercera ola son los derechos sobre la imagen y el género, la cuarta ola son la divulgación de nuestros derechos, ¿no? Pero la primera ola es donde todo se basa. Y eso casi nunca nadie lo habla porque nadie se puede imaginar un mundo donde una mujer no pudiera votar. O sea, a mí siempre me da risa que mis alumnas me dicen, pero es que yo no me imagino un mundo donde yo no lo pudiera hacer. Es más, me da flojera hacerlo ahora. Claro, uno cuando da el derecho por seguro ya no lo ejerce con la misma pasión, pero imagínate la época cuando básicamente no tener derecho a absolutamente nada. O sea, esto es un ejemplo, yo siempre doy en clase. Orgullo y Prejuicio o Sense and Sensibility de Jane Austen son novelas políticas. Sí. Son novelas donde se narra la situación política, porque por ejemplo, Sensibilidad y Sentimiento, las Dashwood tuvieron que irse a vivir a vete a saber desde dónde porque su papá murió y heredó fue al hijo mayor, que no era su hermano. Entonces las tres niñas y digamos que la viuda del señor tuvieron que irse a vivir a otro lugar, y no tenían acceso a su dinero, no tenían acceso a absolutamente nada. Uno lo ve de lejos y dice que es una comedia romántica, pero en realidad son cosas extremadamente aterradoras, quedarte en la calle, por eso era que las mujeres debían casarse con quien fuera, por eso es que las mujeres tenían. Entonces todo esto empezó a destruirse, a desmontarse con la votación. Las sufragistas hacen un repaso muy interesante de toda esta situación y sobre todo a todo lo que esas grandes mujeres tuvieron que hacer para asegurarnos a nosotras los derechos políticos de los que otras disfrutamos. Si tú aspiras a ser presidente, si tú aspiras a ser diputada, si tú aspiras a ser senadora, tienes que agradecer a ese grupo de mujeres, la mayoría anónimas, que se lanzó a la calle a ser golpeadas, a ser maltratadas, a ser menospreciadas y vilipendiadas por el hecho de exigir ser un ser humano frente a la ley. Entonces, esas son cosas que son buenas recordarlas y esta es una película extraordinaria para hacer. Sorry, que tenía muteado el micrófono. Que decía, bueno, estas cosas pasan. El año pasado se le otorgó, por cierto, el año pasado no, el año antepasado se le otorgó el pardon a la mujer que lideró la lucha a nivel mundial por el voto. Ya no pesa sobre ella esa mancha de mujer indigna, que igual eso no haría Sí, falta, terrible. pero se le otorgó el pardon. Entonces, de alguna manera se honró el trabajo de lucha que ella había hecho. Ya este año se cumplen 102 años, si no me equivoco, desde que las mujeres 102. podemos ejercer el voto, estar en la política y tener plenitud de derechos, aunque no se cumple en todo el mundo, pero en buena forma ya se está ejerciendo. Tenemos la última opción, A Question of Silence, de Marlene Gorris, o Gorris, y fue realizada en 1982. Esta película es muy fuerte porque es sobre los derechos reproductivos, ¿no? Los derechos reproductivos es algo que todavía se debate y todavía es un tema muy complejo porque hay un tema sobre lo que es el cuerpo y sobre todo los derechos que las mujeres tenemos sobre nuestra capacidad reproductiva que necesitan ser debatidos. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema con los pro vida, yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie, pero el hecho es que la ley está por encima de cualquier parecer moral. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, esta película fue donde aprendí una de las grandes frases de mi vida, que es mi mantra: yo no me haría un aborto, pero yo no quiero que nadie tenga que decidir a partir de mí. O sea, yo no puedo imponer lo que yo creo, lo que yo considero correcto sobre la ley, porque la ley es desapasionada, como diría Aristóteles y como diría Eli Wood, si viste la rubia legal, la ley está por encima de las pasiones. Entonces, ¿cuál es el tema? Los derechos reproductivos y sobre el cuerpo de la mujer no solamente incluyen que puedas hacerte un aborto, sino que pueda ser, por ejemplo, penalizado la violación en pareja, la violación matrimonial,
la violación. Entonces, esta es la historia de cómo las mujeres empezaron a descubrir que el derecho sobre el cuerpo abarcaba infinitamente una cantidad de aspectos que nunca se habían puesto a pensar las mujeres tenían derecho. O sea, muchas mujeres, esta es la película que narra, por ejemplo, cosas como que muchas mujeres no sabían que podían decirle que no al marido cuando tenían, que no querían tener sexo, que podía haber violaciones conyugales, que podía haber violaciones en el noviazgo, que podía haber agresiones y maltrato. Esta es la película que te va a narrar por qué en todos los países del mundo el maltrato doméstico es un crimen. Bueno, la mayoría de los países, ¿no? No es un hecho doméstico, no es un hecho de pareja, no, eso es cosa de dos, no, es un crimen. Sí. O sea, si tú golpeas a otra persona es un crimen, eso no tiene ningún tipo o sea, si la golpeas, la estás golpeando y merece ser castigado, o sea, tú no tienes derecho a pegarle a nadie. Entonces, todas estas reflexiones sobre los deberes, las obligatoriedades y los poderes del cuerpo se narran en esta película que empodera a todas las mujeres, ¿no? Es un hecho de que no solamente esta yo la escogí porque me pareció que hemos hablado de mujeres con poder, mujeres muy visibles, líderes políticas, y aquí son todas las mujeres con el poder. Por ejemplo, hay una discusión muy vigente ahorita sobre las mujeres transgénero, que yo creo que es perfectamente que se puede incluir en esta conversación porque son derechos sobre tu cuerpo y el Estado no puede influir en cómo tú percibes tu cuerpo. Entonces, todas estas percepciones, todas estas preguntas, todas estas cuestiones que necesitan ser debatidas. O sea, yo creo que hay un tema que muchísima gente cree que mandar a callar al otro es una forma de restringir no, hay que debatirlo. Porque, ¿qué pasa? Una adolescente, por ejemplo, violada, merece saber que tiene la opción de abortar y que no tiene que sentirse culpable. Yo me haría un aborto. ¿Aglaya Bermúdez haría un aborto? No. Pero eso no quiere decir que mi moralidad esté por encima de la ley que puede proteger a alguien que tiene una necesidad específica que la ley debe proteger. Entonces, esta es la película que va a englobar todas esas preguntas, que va a englobar todas esas respuestas, que te va a hacer preguntarte hacia dónde quieres pensar y cómo piensas tu cuerpo. Tu cuerpo es un territorio de cómo. ¿Tu cuerpo es qué? ¿Tu cuerpo pertenece a quién? ¿Cuáles son los derechos? Cuando un hombre te toca, ¿cómo haces tú para ejercer esos derechos? Entonces, es una película que yo recomiendo, es del 82, obviamente tiene problemas de discurso, tenemos que traerle un poquito a esta época, pero sí son grandes preguntas que yo creo que ahora mismo son perfectamente pertinentes. Entonces, bueno, tuvimos a quién? Tuvimos a la Dama de Hierro, que sea buena o mala lo que tú pienses sobre ella, es un ejemplo de que ha sido las mujeres en el poder en nuestra época. Tuvimos a Hannah Arendt, que es una mujer intelectual que marcó el poder vocal. Tuvimos a dos mujeres del Medio Oriente, que esa película les va a encantar porque les va a hacer entender hasta qué punto tú te puedes notar a ti misma de poder. Tuvimos a las sufragistas que salieron a la calle para recordarnos por qué es necesario debatir sobre los derechos, y tenemos esta película que debate sobre el poder del cuerpo y por qué es necesario tenerlo. Entonces, yo creo que esta ha sido una conversación que ha abarcado todo, Jen. Así es. Y a propósito de lo último, de la última película que estuvimos compartiendo, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los temas hay que conversarlos, hay que debatirlos, hay que hablarlos. Esa tosudez de mandar a callar al otro y pensar de que así es que funcionan las cosas, pues a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Conversando es que nos debemos entender. Mientras hoy usted nos está viendo o escuchando, hay un caso abierto en Venezuela, a propósito de que Aglaya y yo somos venezolanas, una niña que fue violada en reiteradas ocasiones con 13 años. Una activista le proporcionó una pastilla para que esta niña abortara. La activista en este momento está privada de libertad y el Y violador no. violador está libre. Hay que conversar estos temas. Yo soy provida. Sí. Aglaya, no, Aglaya está del otro lado de la acera, somos amigas, nos adoramos entrañablemente. Claro, y yo me parece sumamente respetable la posición de Jen. Absolutamente. Es que yo digo algo, o sea, yo creo que menospreciar la posición de una persona pro vida es simplemente no hacerte las preguntas correctas. Claro. O sea, ¿por qué Jen es pro vida? O sea, a mí me parece que ella debe tener razones morales, espirituales y religiosas que yo no tengo. Y eso no Ujú. quiere decir que sean menos importantes que las mías. Ahora bien, sobre Jen y sobre mí está la ley.
y ambas queremos que la ley proteja a la gente que nosotros queremos y a la que no conocemos de la mejor forma. O sea, Así yo es. quiero que esa niña merideña, que para, o sea, yo a veces tengo una angustia tan terrible con la gente que uno no conoce, es muy extraño cuando Sí. eres activista porque te angustia muchísimo. Entonces yo digo, esa niña ya vivió lo que jamás creo que el 30% de las mujeres se imaginan: violencia, horror, privaciones de derechos, una destrucción corporal, y no tiene justicia, porque Ujú. la única justicia a la que pudo acceder se la brindó otra mujer, y esa mujer está presa, porque su agresor ni siquiera, es que el Estado ni le interesa buscarlo. Entonces, uno dice a veces, Dios mío, ser mujer es tan complicado. Bueno, ser mujer, yo siempre digo que es un rol de poder por sí mismo. O sea, porque nosotros hemos tenido que darnos un lugar en la historia. A nosotros nunca nos dieron. Así Entonces, es. ese es el gran mensaje que Jen y yo podemos darle. Sí, y el Encuentra tu lugar en tu historia. Ujú. totalmente. Y si los demás no te ayudan a que tengas las herramientas para tú tener poder, pues como habló una de las películas, el mensaje, dátelo tú mismo. Y que quisiera que quedara por sobre todas las cosas de mensaje final, usted puede estar del otro lado de la acera con otra persona y no debemos jamás llegar a comportamientos cavernícolas como los que se están viendo en este momento. Aglaya y yo estamos en dos lados totalmente distintos de la acera, nos adoramos entrañablemente, somos geniales, muy buenas amigas, conversamos de absolutamente todo y aquí estamos muertas de la risa hablando de temas que cada Claro, una es tiene que un no punto hay de vista necesidad, distinto. y esto es un Sí, mensaje que yo creo que es bueno repetirlo y replicarlo. No hay necesidad de invalidar la opinión de otro porque no la comparta. así es. O sea, y es algo que yo creo que es necesario. Es lo que yo le digo a todos los activistas. O sea, para comenzar, para ser activista tienes que tener en cuenta que la otra persona es una persona como tú, con las mismas pulsiones. No hay personas equivocadas, hay personas que están en diferentes puntos de un tipo de pensamiento. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, Jen, sobre todo con el activismo de la cuarta ola, hablar sobre identidad, expresión de género, hablar por ejemplo, es muy complicado porque mucha gente te dice, no, las mujeres nacen, no sé cuánto. Entonces yo digo, bueno, pero ya va. O sea, ponte a pensar en la gente que esa sentencia no abarca. ¿Qué pasa cuando a una mujer le hacen una histerectomía, por ejemplo? Mm. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene una mastectomía radical? Deja de ser mujer. ¿Tú serías capaz de decirle a una mujer que ha sufrido tanto, mira, ya no eres mujer porque no tienes los atributos tradicionales de una mujer? Piénsalo, y es algo que podemos debatir y conversar. Entonces, yo siempre pienso que el primer lugar para evolucionar y para que la sociedad sea el lugar que nos acoja a todos es conversar. Si no puedes conversar, no vas a encontrar tu lugar. Olvídalo. Imponer las ideas no funciona. O sea, uno no puede imponer las ideas a los demás con un garrote. Si tú no piensas igual que yo te respeto. Así Porque el es. respeto, claro. Me recordaste a una activista pro vida, es que hay cualquier cantidad de especímenes en todos lados, en los dos lados de la acera. Yo no comulgo con ella para nada y en estos días estaba diciendo que las mujeres de verdad teníamos que usar falda todo el día porque si no, no ejercíamos la feminidad. Yo ¡Ay! decía, bueno, entonces soy hombre porque yo vivo de pantalón. A mí Sí, me encanta porque me siento dígame. súper cómoda. Pero Entonces, somos hombres lindos. sí, sí, Al sí. menos somos hombres lindos. Ay, No, bueno, Dios. a mí siempre me dicen que yo soy hombre porque, o sea, el otro día, ese tipo de temas son muy incómodos porque los atributos femeninos es otra discusión. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día hice una encuesta entre mi entorno para un artículo. ¿Cuál es tu identidad de género? Entonces, el 90% de las personas me dijeron, no sé de qué me estás hablando, pero sí les gusta discutir el tema. Mm, Entonces, yo siempre les digo, bueno, entonces vamos a empezar por educarnos exacto. para que puedas llevar la contraria perfectamente, o sea, Argumentar bien tu... argumentar claro, porque son temas, por ejemplo, mira, una de mis amigas más queridas es una persona transgénero. Entonces, ¿qué pasa? Yo la amo, yo la adoro, y entonces tener que defenderla porque alguien ni siquiera tiene idea de qué es identidad de género es un tema que pasa por educar. Pero tú no puedes defender a alguien a trancazo. Tú no Sí, puedes defender a alguien a gritos. Tú no puedes defender a alguien insultando. Eso no es defensa y no lo crean jamás. O sea, en el momento que un activista pasa la línea del debate al insulto, ya perdiste todo el poder.
Así es. Aglaya, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo hoy en No, el vale, Jen, programa. siempre, siempre, siempre aquí. Así es, a mí me encanta siempre conversar con Aglaya de cine y de todo, porque Aglaya y yo hablamos de absolutamente todo. Ya saben que el Todo, no hay programa, temas sobre. así es, el programa lo van a ver en YouTube y lo van a estar escuchando como cada semana a través de iHeartRadio. Si no lo escuchan en vivo, ya saben que va a estar en Amazon Music y en todas las plataformas de podcast. Y para comunicarse con el programa, ya saben que es a través de politicaenfaldas@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. ¿Sí?